Bienvenidos además a nuestro canal. Un abogado contra la demagogia y efectivamente una sentencia del Tribunal Supremo condena a casi 2 años de cárcel a 2 policías nacionales por entrar en un domicilio y dicen que es allanamiento de morada y al detener a un morador de la misma es detención ilegal. Estamos hablando de prácticamente 2 años de cárcel, 2 delitos y, como os voy a decir ahora, también 6 años de inhabilitación. El Supremo defiende que no se puede entrar en los domicilios particulares, como por otro lado es obvio porque la Constitución garantiza en su artículo 18 la inviolabilidad del domicilio. Creo que esto es muy importante, sobre todo ahora cuando los políticos quieren introducir, o han introducido de hecho, medidas limitativas de libertades dentro de nuestros propios domicilios. Por tanto, tenemos que saber que el Tribunal Supremo garantiza que la policía no puede entrar en nuestros domicilios salvo flagrante delito, cosa que no ocurre en ninguna circunstancia con las medidas que se están tomando ahora y tampoco ocurre que ningún juez vaya a dar una autorización judicial para hacerlo. Pero bueno, vamos a ver la sentencia, que creo que es muy interesante y os la explico un poco. Dice el Tribunal Supremo, y os dejo abajo, como os digo, dicha sentencia para que la leáis si queréis, que condena a estas personas por lo siguiente. Dice que debemos condenar y condenamos a los acusados como autores, cada uno de ellos, de un delito de allanamiento de morada y un delito de detención ilegal. 2 delitos, y les condena por el delito de allanamiento de morada del artículo 204 en relación con el 202 del Código Penal, a la pena a cada uno de ellos de 21 meses de prisión, 21 meses de prisión e inhabilitación absoluta durante 6 años, es decir, no van a poder ser ni policías ni cargo público en 6 años. Y por el delito de detención ilegal de 167.1 del Código Penal, a 6 meses multa con responsabilidad personal subsidiaria. Es decir, les ha condenado a 21 meses de prisión y a 6 años de inhabilitación, que no es moco de pavo. ¿Y todo ello por qué? Pues os lo voy a explicar ahora, básicamente por entrar en un domicilio sin que les diera permiso para entrar ninguno de sus moradores. Y dice aquí la sentencia, que como os digo, os la dejo abajo, del Tribunal Supremo. Sobre las 21:45, dice el 14 de febrero, los acusados, aprovechando su condición de agentes de la Policía Nacional de Servicio, adscritos a la comisaría, bueno, X lo podéis leer abajo, hallándose de servicio, se personaron en el domicilio de JM, del que sospechaban que estaba cometiendo un delito, se dice, y la puerta les fue abierta después de llamar por la madre de esta persona y le dijeron que buscaban a su hijo, y al contestarles la misma que estaba en el cuarto de baño, procedieron seguidamente sin pedir permiso a los moradores y sin estar provistos de mandamiento judicial para la entrada y registro del domicilio a entrar en la vivienda, y posteriormente le detuvieron. No se puede entrar en la vivienda de una persona si no les da permiso, salvo flagrante delito, cosa que jamás va a ocurrir ahora mismo con las medidas que se están tomando relativas al problema que nos acucia. Y alegan aquí los policías, y el Tribunal Supremo, pues por supuesto les desestima sus alegaciones, que tenían sospechas de que pues, el denunciante estaba cometiendo un delito. ¿Y qué les dice el juez? Dice que el artículo 204 del Código Penal entiende que hay un allanamiento de morada para los casos en que la autoridad o funcionario público cometa el delito fuera de los casos previstos en la ley y sin mediar causa legal por delito. Para apreciar que media causa legal por delito es necesario acreditar la existencia de unas diligencias policiales o judiciales de investigación sobre hechos concretos o bien unos hechos que presenten caracteres delictivos y que puedan justificar la actuación policial en averiguación de sus circunstancias. En el caso, y según afirma el recurrente, no existía otra cosa que unas meras sospechas acerca de una posible dedicación del perjudicado y un delito que sospechaban que podía estar cometiendo. No había ni diligencias abiertas, ni órdenes superiores, ni datos acreditados que justificaran la investigación, no se habían incoado diligencias, ni tampoco por hechos conocidos con anterioridad, sino tras la actuación ilegal de los recurrentes, es decir, de los policías. Ni siquiera es posible conocer el nivel o la seriedad de las sospechas cuya existencia se afirma. No se puede aceptar que media causa por delito por el simple hecho de que los agentes afirmen tener sospechas de que el titular del domicilio o el detenido podría estar cometiendo un delito. Y fijaos que, como vuelvo a repetir, ahora mismo con las medidas que se han tomado por los políticos en España, nunca se va a cometer, o prácticamente nunca se puede cometer un delito, sino simplemente una infracción administrativa, con lo cual es totalmente ilegal e inconstitucional que ningún policía entre en ningún domicilio, porque cometería
este delito, bueno, estos dos delitos en concreto aquí, allanamiento de morada, 21 meses de prisión, 6 años de inhabilitación y aparte detención ilegal. Y alegan aquí los policías que la entrada se produjo con el consentimiento, al menos presunto, de los moradores. Pero sin embargo, dice aquí el Tribunal Supremo que no resulta así de los hechos que se declaran probados en los que se consigna que los acusados entraron en la vivienda sin pedir permiso. Lo que la Constitución exige es la autorización del titular para entrar en un domicilio. No es necesario que se resista de una forma u otra a la entrada. Basta pues con la utilización de vías de hecho previas a la autorización. Entonces se entiende que es un allanamiento de morada, un claro allanamiento de morada por el cual se les condena. Y ello porque dice el Tribunal Supremo que en este caso no existen elementos que permitan concluir que la madre del perjudicado prestó su consentimiento a la entrada de los agentes, pues no necesitaba ayuda ni había requerido su presencia, ni se declara probado que los invitara a entrar o que de alguna forma u otra les hiciera saber que podían hacerlo. Se limitó a no hacer nada cuando entraron por su propia voluntad. Por lo tanto, esto es un allanamiento de morada como un piano y por ello se les condena. Y luego se les condena también por detención ilegal, ya que, como dice el Tribunal Supremo, los acusados sabían perfectamente que la detención practicada no era lícita porque se había producido a través de un allanamiento de morada, con lo cual se les condena a estas penas que os he comentado. Esto creo que es muy importante hoy en día, que sepáis que vuestro domicilio es inviolable, os lo garantiza el artículo 18 de la Constitución española. Y creo que esta sentencia es muy importante porque realmente defiende nuestros derechos. Siempre he dicho que al final la justicia, los jueces son los únicos que pueden defender nuestros derechos y libertades ante el atropello al que nos están sometiendo ahora mismo los políticos. Por tanto, os dejo abajo el enlace, podéis usar esa sentencia, creo que es muy importante, creo que es muy interesante y creo que es para compartir, para que todo el mundo sepa que jamás tiene que abrir la puerta a la policía si no quiere que entren en su casa, no tiene por qué abrirla y mucho menos dejarles entrar. Y si entran y les denuncia, les van a condenar a penas de cárcel. Nuestro domicilio es inviolable. Un día me equivoqué, hice un vídeo en el cual, bueno, no acerté mucho al explicar esto, pero bueno, ahora os lo explico mejor con esta sentencia del Tribunal Supremo. Nuestro domicilio es inviolable y por lo tanto no se puede entrar en él, salvo, tal y como dice la Constitución, el artículo 18, flagrante delito, no infracción administrativa, o con autorización judicial. Autorización que jamás se va a otorgar por un ilícito administrativo, sino solo por delito. Bueno, compañeros, ¿os ha gustado el vídeo? Compartidlo, decidme si os ha gustado este tipo de vídeos para que haga más tipo de estas, pues bueno, son vídeos un poco diferentes y nos veremos en siguientes vídeos.